Estudiamos la palabra de Dios, mis queridos hermanos. El título del tema es Una necesaria obra de cambio. Los textos que vamos a usar son conocidos, excepto el final, el último, que va a consistir en una historia bíblica, muy poco estudiada, muy poco observado, pero lo vamos a analizar. Y el propósito, hermanos, es que todos reflexionemos. Que cuando salgamos de acá, de la iglesia, nos retiremos, salgamos nuevos, porque tiene que haber una necesaria obra de cambio. Así que quiero dejar un saludo a todos mis hermanos que han venido, que están presentes, y también a los amigos que están conectados en la televisión, en las redes, un saludo muy grande. Y juntos estudiamos la palabra de Dios. Efectivamente, la lectura que escuchamos de la primera hermana, un pensamiento reflexivo muy oportuno, viene a tono con lo que vamos a escuchar. Para ello, abrimos la palabra de Dios. Nuevamente, en Malaquías capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. Fíjense que el verbo que se utiliza allí, acordaos, es el mismo que se utiliza cuando se enumera el cuarto mandamiento. Acuérdate del séptimo día para santificarlo. En el caso del libro de Malaquías, acuérdense de la ley de Dios, porque va a pasar el tiempo en que se la van a olvidar. Y esto vamos a leerlo al final, cuando miremos una historia que nos va a espantar. Está en la Biblia, es increíble, y está. Y espero que nos espante a todos, no solamente por el hecho ocurrido, sino por la repercusión en tiempos modernos. Y tiene que ver con nuestra concepción de la ley de Dios. Así que leemos pues Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice allí: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual yo encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. No se olviden, reténganlo. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Porque aquella persona que recuerda la ley de Dios podrá enfrentar el momento sublime, supremo de la aparición de Dios. Versículo que viene, 6. Él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, una obra de reforma, una necesaria obra de cambio, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Se usa la figura de Elías para hablar de una obra de cambio, de reforma. Elías en sus días cumplió esta obra cuando él solo, prácticamente solo, luchó contra la apostasía provocada por Acab y su esposa. Y el conjunto de contemporáneos que dejaban que la ola de mal prevaleciera y ellos iban bajando la guardia. Hubo notables excepciones. Acuérdense de Abdías, mayordomo de Acab, notable porque siendo mayordomo, viviendo en los mismos términos de Acab y su esposa, él se mantenía fiel. ¿Recuerdan cómo él se expresó allí frente al mismo profeta Elías? ¿Acaso no te han dicho a ti lo que yo he hecho por los profetas del Señor, cómo yo los protegía de la matanza de Jezabel? Un hombre notable. Así también Micaías, hijo de Imla, otro gran profeta. Y amigos, hubo grandes hombres, pero Dios escoge a Elías como un símbolo, un modelo de la obra que tenía que producirse antes de la aparición del Señor. Tuvo una primera aplicación y tiene una aplicación posterior. La primera, observémoslo en Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. El ángel le revela a Zacarías, papá de Juan el Bautista, la obra que le cabe a Juan. Bien, el versículo habla también del poder de Elías. Miremos pues. Y hará, Juan el Bautista, le dice el ángel a Zacarías, y él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que claramente el ángel da a entender que Juan el Bautista cumple la profecía enumerada en Malaquías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Solamente que el texto de Malaquías da para más, para que hablemos de un nuevo cumplimiento. No obstante, miremos todavía a Juan el Bautista, allí en Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Miremoslo. Cómo él se expresa ante la pregunta. Mis queridos hermanos, si nosotros queremos formar parte del pueblo de Dios, no podemos vacilar, como algunos, con respecto a nuestra identidad. Perdón, ¿usted de qué religión es? Y entonces ahí empezamos a corcovear y no decimos lo que somos. Yo digo, soy adventista del séptimo día. ¿Cuál es su creencia, pastor? Ya se la dije, esto es lo que yo creo. No obstante, voy a predicar la Biblia. Yo sé que hay amigos televidentes que ya algunos se han comunicado, pastor, nos gusta cómo usted predica, pero mientras no use a Elena White. Al final voy a leer una cita. Y yo espero que temblemos todos. Cuando venimos aquí a la casa de Dios, mis queridos hermanos, expondré la palabra, pero no para satisfacer alguna curiosidad, algún nuevo versículo que voy a aprender. No. Yo quiero temblar quiero que temblemos todos, por la historia terrible que vamos a leer en un momento más, casi al final. Pero necesitamos los textos, estos previos que nos van preparando el camino. ¿Para qué? Para una necesaria obra de cambio. En el caso de Juan el Bautista, según Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante, vienen los testigos de aquel tiempo, fariseos, sacerdotes, etcétera, a preguntarle, ¿quién eres? Nos alteras el alma. ¿Quién te mandó? ¿Qué es lo que te traes? Ojalá, mis queridos hermanos y amigos que nos están mirando, la gente diga lo mismo de nosotros. ¿Pero qué te crees? Hablas y no me gusta cómo hablas porque me metes miedo y yo quiero vivir tranquilo. Tengo tantos problemas que no puedo pagar la renta, que mi hijo está enfermo, que aquí y allá, y me vienes con esto de el juicio de Dios. Mira, yo no quiero escuchar esas cosas. Si quieres meterle miedo, búscate a otra gente. A mí no, déjame tranquilo. ¿Se entiende? Juan el Bautista era una persona que agitaba las cosas para que se cumpla la profecía de Isaías 40, texto que ya vamos a leer. Pero antes leamos Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y él no negó. No hay que andar a las escondidas, decir abiertamente cuando reconocemos nuestra identidad. ¿Para qué Dios nos levantó en este mundo? ¿Para qué venimos? ¿Cuál es el mensaje que tenemos? ¿Qué es lo que damos o tenemos para dar a la gente? Él no negó, sino que confesó. Yo, por empezar, no soy el Cristo, así que si ustedes esperaban que quien hablara fuera el Cristo, yo no lo soy. Soy el que le anuncia, pero no soy el Cristo. Siguiente versículo. Versículo, ¿leemos el 20? Nuevamente ponemos un detalle de ese versículo, 20. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. En aquel tiempo había mucha agitación. Llega el Cristo, y especialmente con la idea que traían los judíos. Un Cristo poderoso, que nos quite de estos romanos invasores. Hoy ocurre algo similar. Mucha gente espera las bendiciones de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios me ayude para que consiga trabajo, que Dios me ayude para que pueda pagar la renta, que Dios me ayude para que me sane aquí de la cirrosis que tengo porque tomé mucho vino. O sea, soluciones temporales, mis queridos hermanos. Dios va más allá que eso. Por supuesto que nos quiere bendecir, pero quiere que nuestra mente se abra
para la gran bendición, que esa es la solución definitiva de todos los problemas que tenemos acá. Mientras tanto, actualmente y en estos días está apareciendo un pseudo solucionador. Y algunos saben a qué me refiero. Que había propuesto alguna propuesta para el mes de mayo y ahora la está retomando para el mes de octubre. Y este sí que la va a solucionar, ¿eh? Este sí. Y convoca a la gente para que lleguemos a un pacto ecuménico, un acuerdo para soluciones. Bien, mucha gente anda detrás de ello. Más ahora con estas elecciones políticas que tenemos en puertas aquí en este país. ¡Cuánta aspiración! Tiene que darse una solución política, una solución humana. El Cristo va más allá que eso. Por eso Juan aclara, yo no soy el Cristo. Pero entonces, ¿qué es lo que eres? Siguiente versículo. Ahora sí, 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dice, yo no soy. Fíjese qué interesante. Mientras Jesús en Mateo 17 lo va a reconocer como el cumplimiento de Elías, él dice, yo no soy, yo soy Juan, no soy Elías, pero tengo el espíritu y el poder de Elías. Oh, hermanos, eso es lo que nos está haciendo falta ahora, que nos identifiquemos quiénes somos y que cargamos algo adentro, que solamente el Espíritu Santo lo puede proveer. Pero cuando andamos flojos, hermanos, eso es lo que queremos estudiar ahora. Pero especialmente creídos, peor todavía. La historia al final nos lo va a revelar. Pero seguimos con la lectura bíblica todavía. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy. ¿Eres tú el profeta que aparece señalado en Deuteronomio 18, versículos 15 y 18? El gran profeta que debía venir refiriéndose al Cristo. Cuando venga un profeta como tú, a ese van a escuchar. ¿Tú eres ese profeta? No, yo tampoco soy. Le dicen pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, arreglen las cosas, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos pues entonces a Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5, ahí aparecía la profecía original. Y lo que hizo Juan fue leer el texto, pero él sentía, amigos, cosas en su alma. Ya el Espíritu Santo estaba obrando en él, el ángel lo había señalado para que él haga esa obra. Hoy lo mismo. Y ya he mencionado, hermanos, en exposiciones anteriores, el profundo, tremendo mensaje del ángel de la piedra. Hoy no va a ser ese tema. Hay gente que quiere que ya se edite una serie sobre el tema. Con todo gusto, ni bien aparezca el tiempo, se va a editar. Un mensaje claro que aparece en Apocalipsis 18, 21 al 24, un poder que Dios puso allí para que agite a la gente contra Babilonia. Pero los predicadores tienen que ser agitados primero. Reitero, para que siempre tengamos en mente allí que hay un mensaje. Dios va a dar luz, está dando luz, hay que leer los textos. Es lo que va a hacer Juan. Juan leyó Isaías capítulo 40, 3 al 5, y guiado por el Espíritu Santo hizo la obra de reforma. ¿Qué hizo? Leemos pues Isaías 40, versículos 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle, es decir, toda depresión, el valle ustedes saben es una depresión, sea alzado, y todo monte que es una elevación sea bajado, todo monte y collado, lo torcido que se enderece, lo áspero que se suavice. Notamos, es arreglar las cosas. Pero Malaquías agrega, antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová. Por lo tanto, hay una nueva aplicación para la profecía de Malaquías. Tuvo su primer cumplimiento. Vamos a leer Mateo capítulo 17.
Versículo 7 en adelante, después de la aparición de Moisés y Elías, literalmente, físicamente, que se aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración, se retiran estos dos visitantes celestiales y Jesús queda solo y tiene palabras para con sus amigos. Mateo 17, 7 en adelante. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Habían visto a Elías allí físicamente, ahora Elías viene, pero tiene que venir primero. Y ellos enseñan eso y remachan que ya viene Elías. ¿Qué dijo Jesús? Responde Jesús: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. No lo reconocerán y harán lo que quieran con él. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así, hermanos, en nuestros días, porque la profecía de Malaquías exige más cumplimiento antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová, refiriéndose a la segunda venida. Ahora bien, mis hermanos, esos días hoy se están cumpliendo con los mensajes que Apocalipsis provee que los predicadores tienen que dar. Conocidos mensajes. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, nos da uno de los primeros mensajes que el nuevo Elías o el predicador que venga con el espíritu y el poder de Elías debe pronunciar. Y esto va a abarcar a muchos hermanos. Bien, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, va apuntando a un mensaje que así como el antiguo Juan Bautista o el antiguo Elías y Juan Bautista, ahora el predicador moderno tiene que hacer temblar a la gente porque el Señor está a las puertas. Miremos cómo lo expresa el texto bíblico. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La rendición de cuentas, el examen. Pero ocurre, hermanos, que el problema nuestro, y ahora hablo de intracasa, de puertas adentro, para quienes somos creyentes. No voy a dirigirme a Babilonia. Voy a hablar de la Odisea. No es lo mismo. El mensaje durísimo va contra Babilonia, el nuevo orden mundial y sus grandes capitanes, sus élites que mueven todo el hilo para que eventualmente aparezca la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Cosas ya profetizadas, muy graves. Pero distinto es hablar del pueblo de Dios. La Odisea, puertas adentro, decimos. Puertas de la iglesia adentro. Hablarnos a nosotros. El texto acá está diciendo que la hora del juicio ha comenzado e invita a adorar al Creador, a mirarlo. Pero ocurre que el pueblo de Dios es muy suficiente, muy agrandado. Se la cree. Un ejemplo de ello, hermanos, es el andar mirando al compañero. Esa es una evidencia. Otra vez, voy a ser bien claro, y si a alguien le piso el juanete, lo piso más fuerte para que le duela. Una evidencia de que somos laodicense es andar mirando al compañero, juzgando al compañero. Porque yo estoy bien. Qué lástima que no vino el hermano a fulanito. Qué bien que le haría falta ese mensaje a él. Y incluso nos sentamos para andar mirando por ahí, por sobre el hombro. Oh, qué bueno que vino. Y no lo veo, no vino. Y andamos ahí mirando quién vino, quién no vino. E incluso miramos, la hermanita se vino con una ropa que no sé, el pastor tendría que hablarles, hermana.
O al otro hermano que está allá. Siempre es una persona que no sé, lo ponen de anciano, le ponen de director de esto y de lo otro, y un hermano que tiene una soberbia que no sé. Y empezamos a juzgar, hermanos. En lugar de mirar para abajo, callar la boca, mirarnos adentro y sentir que estamos frente al juicio de Dios, que nos van a revisar uno por uno. ¿Se va entendiendo? Hermanos, no miremos al compañero, al hermano, a la hermana. Pero pastor, yo soy guarda de mi hermano. Guarda de ti mismo primero. Júzgate a ti mismo. Exígete a ti mismo. Sé exigente contigo mismo. Y cuando el amor de Cristo suavice tu corazón, te toque, tendrás palabras dulces, amorosas, amables, con las cuales dirigirte al compañero de quien tú crees que necesita algún mensaje, alguna amonestación. Por supuesto, somos guardas de los hermanos. Pero hermanos, ¿guardas con un látigo? ¿O con una mano amorosa, un guante blanco que sabe cómo tratar? A veces no entendemos, usamos la expresión, guarda de tu hermano. Es cierto, somos guardas de los hermanos, pero no con látigo. ¿Quién dijo que hay que andar con látigo? La forma de hablar, de dirigirnos al hermano. Déjeme que se los ilustre. Mi madre, una simple ilustración, estaba conociendo el mensaje y se aparece en la iglesia ella sin mangas, o sea, descubierto los brazos. Ella estaba entrando en la iglesia, yo feliz, y entonces se encuentra con la esposa del pastor y la hermana fue muy amable. Oh, hermanita, qué lindo verla. Sí, y mi mamá sonriendo allí y yo a la distancia, viendo que era mi madre, que ella entra al evangelio, yo haciendo lo posible para que entre. Y la esposa del pastor le llamó la atención a su manga descubierta. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo habrá hecho? No tengamos mente cochambrosa, una expresión que aprendí de los mexicanos. O la hizo de esta manera, o la hizo de esta otra manera. Lo cierto es que mi mamá luego me dijo, ¿sabes, hijo? La esposa del pastor fue muy amable. ¿Cómo me lo dijo? Me gustó. Yo no sé cómo se las ingenió esta mujer, la esposa del pastor. No sé. Pero mi mamá quedó satisfecha. Ok, la siguiente vez voy a ir vestida con las mangas cubiertas. En fin, es un lugar de respeto para el Señor. Estoy de acuerdo. La manera, o látigo, o una mano suave, un guante blanco, decimos. ¿Se entiende? Yo agradezco a esa mujer, a esa esposa del pastor. Fue muy dulce, muy suave. Hermanos, seamos amorosos. Cuando Cristo gobierne el alma, podremos tratar las cosas con amor. Solo que en este sermón, hermanos, yo voy a ser duro. Si usted me dice, pastor, practique lo que está enseñando, es que los textos bíblicos son duros. El de la historia final, que vamos a leer en un ratito más. Pero para que aprendamos. Así era Jesús, muy amoroso. ¿Cómo a veces decir las cosas cuando tenemos que amonestar a alguien? Que al mismo maestro lágrimas se le caían cuando tuvo que decir sus verdades duras contra los fariseos. Pero había que decirlo. Bien, el texto del moderno Juan el Bautista, Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora del juicio empieza, ha comenzado. Se nos empiezan a revisar nuestra vida privada. Y nadie va a escapar. Y en consecuencia, búsquenlo, adórenlo, adoren al Creador, hagan las paces con Él. Esencialmente es el mensaje del primer acto. Pero he aquí que el laodicense, es decir, la iglesia última, moderna, los hijos finales, y que van a tener que ser separados, como la profecía, la parábola de Jesús cuenta y profecía a la vez. La parábola de las vírgenes insensatas y las prudentes. La diferencia es que, o en común primero, lo que tienen en común es que todas se durmieron, bien somnolientas. La diferencia, unas tienen aceite, las otras no. Ellas están vacías, de modo que cuando se despiertan a plena oscuridad. No hay solución.
No hay nada para ver. Es tropezarse para buscar soluciones. Las otras, con el aceite, la comunión con el Espíritu Santo, les permite prender luz y ver bien qué hacer. Vamos pues entonces a ver una parte del mensaje de los laodicenses. Capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Y entonces sí, vamos a examinar la historia para ver cómo andamos. Recuerdan, son textos conocidos estos. El que viene ahora, no tanto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, no adviertes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Frente a ese caso, el Señor propone soluciones directas. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que realmente seas rico. Pero hay que quemarlo, que se pula bien ese oro. Y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ropas que solamente el Señor puede proveer. Las vestiduras del carácter de Jesús. Y unge tus ojos con colirio para que realmente veas. Porque tú dices que ves y no te das cuenta. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso, ponle fuego, ponle entusiasmo, échale ganas y arrepiéntete. Pregunto, hermanos, ¿nos gustaría que nos hagan un análisis? Voy a hacer de otra manera. Aquí estamos todos sentados, los hermanos. De paso, siempre agradezco que los hermanos estén con su mascarilla. Para quienes están en la distancia, sepan esto. Todo el mundo con mascarilla. Y guardando la distancia social. Aprecio muchísimo también eso. Y a los amigos en la distancia deseamos que Dios los bendiga al estar conectados y especialmente que escuchemos lo que vamos a escuchar ahora. Esta es la parte neurálgica de esta historia. Si vinieran a hacernos un examen de COVID-19, ¿nos prestaríamos? De hecho, es obligatorio para quienes quieren emprender un viaje. Tienen que ir a una clínica, a un lugar allí, hacerse el estudio y obtener un certificado. Usted está libre de COVID-19, del coronavirus. Ok, estoy feliz. Ahora lo presento, mire, voy a sacar pasaje, quiero viajar. Ok, a ver, perfecto. Estamos llegando a una situación tal en que seremos examinados si tenemos coronavirus o no. ¿Sí o no? Estamos llegando. Algunos que andan pensando medio allí con sospecha dicen, sí, me van a probar y me van a inyectar el coronavirus. Así que yo no lo tenía y ahora me hacen una prueba, me chequean aquí, ¡pum!, ya aparezco enfermo. En la viña vamos a tener de todo. Pero sirve esto como ilustración. Creo que no nos agrada mucho si alguien nos examina de algo que creemos que estamos bien. ¿Se entiende? Otra vez. No nos agrada mucho que alguien nos examine de algo que nos creemos que estamos bien. Cuando entramos aquí a esta nave, a este salón, el hermano encargado, anciano, tenía su aparatito para chequearnos la temperatura. ¿Sí? Creo que nos chequeamos todos. ¿Sí? Y entonces me chequeó aquí la mano, me dio 95. ¿Y eso qué es? Tradúzcamelo en mensajes que yo entienda. 101 ya es grave. Ya se recomienda que vayamos a casa. ¿Hay alguna fiebre? Ok, entonces tengo 95. Pasé la prueba. Perfecto. Y con la mascarilla que ahora me tengo que sacar. Pero, perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Bien, en la historia que vamos a estudiar ahora, vamos a hacer un examen. A ver si lo pasamos. Permítame contar entonces el antecedente, para ahorrarnos la lectura de todo un capítulo. Jueces, la última parte, los 3 últimos capítulos contienen una historia truculenta, terrible. Creo que le gana a Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a ver por qué. Solamente que el capítulo 19 narra todo el entretelón, pero que finalmente en el capítulo 20, al comienzo, el levita que sufrió tal ultraje
Él lo narra en forma sucinta, rápida. De modo entonces que nos da el antecedente de qué es lo que se viene ahora. Y para recordar, el capítulo 19 se nos cuenta de un hombre que había tenido discusión con la compañera, la concubina se le llama ahí. Y ella se le fue de la casa, fue a parar a la casa del papá. Y el levita con un criado se fueron a buscarla. Esta mujer se me va y la va a buscar amorosamente que venga. Cuando está parando en lo del suegro, el suegro contento al ver al yerno, hacía tiempo que no lo veía, y lo traía fiesta tras fiesta, un día tras otro. Te quedas, vamos a celebrar tu llegada. Bueno, el suegro contento. Pero pasaron tantos días que le dice el yerno, me tengo que ir ya. Ok. Pero se fue una hora no muy adecuada, porque volviendo comienza a oscurecer, y dialogando los tres, ahí dicen, ¿y dónde vamos a pernoctar ahora? Aquí hay pueblo de paganos, esto es peligroso. Pongámonos aquí en Gabá de Benjamín, que es cristiano, del pueblo de Dios, de las tribus de Benjamín. Ok, vamos, metámonos de este lado. Y ahí están parando, y van a pasar la noche, una noche tranquila, apacible. En eso viene un caminante, uno de los trabajadores, que era extranjero, judío, pero de otra localidad. Viene acá y los mira. ¿Y ustedes qué hacen acá? ¿Vamos a pasar la noche acá? No. Idéntica a la historia de Lot. Vénganse a mi casa. Pero acá, vénganse a mi casa. Y entonces, el levita, el siervo y la mujer entran a la casa de este anciano, muy amable, hospitalario. Entran, comen, cenan, pasan bonito, y en eso, una hueste de gente homosexual, de los judíos, de los israelitas, todavía sería mejor, porque son de Benjamín, no judíos de Judá, sino benjaminitas de Benjamín. Rodean la casa. Saca al hombre, sácalo, queremos fiesta ahora. No. Y hay una discusión terrible allí entre el anciano y esta gente. Sácalo. Y no tienen peor idea, amigos, realmente a mí me sorprende. Si ustedes me preguntan, no entiendo, quizás por la cultura patriarcal de ceder a la mujer. Lo hizo Lot. Tienen mis hijas, son vírgenes, tómenlas a ellas, pero no toquen estos visitantes masculinos. Bien, ocurrió lo mismo acá. Ceden a la mujer. Y estos terribles, gente corrompida, la violan. Se retiran, amanece, y el levita es otro detalle que me cuesta entender. Bueno, ahora ya levántate. ¿Cómo levántate? ¡Levántala tú! Destrozada como está. Estaba muerta. ¡Qué tristeza! El levita toma el cadáver, lo carga en el animal, se va con el criado y se van a la casa. Y la corta en pedazos. Ya estaba muerta. Y manda los pedazos a cada tribu. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo semejante locura? ¿Pero qué es esto? Es carne humana. ¿Conocen la historia? Es conocida, ¿verdad? Hay detalles que no conocemos. En el capítulo 20 va a aparecer. Leamos pues entonces Jueces capítulo 20, versículo 1. Así sigue esta historia. Se reúne toda la población, todas las tribus, para averiguar qué pasó acá. Nunca ha ocurrido semejante hecho. Bien. Jueces capítulo 20, versículo 1 en adelante. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Vamos a consultarle a Dios. Nos reunimos todos, que Dios oriente para saber qué pasó. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. ¿Cuánta gente recordamos? 400,000. En el mismo capítulo se menciona por segunda vez en otro versículo. Seguimos leyendo. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo ocurrió esta maldad. Que alguien lo explique.
Recuerden que los de la tribu de Benjamín escucharon también ellos, que las 11 tribus restantes fueron a Mizpa. Así que eran sabedores estos señores, los de Benjamín. Pero ya en Mizpa, todo el mundo reunido, que alguien explique. ¿Quién explicó? Nada menos que el levita. Él tuvo que ir. A ver, ¿qué pasó? Versículo 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Recordemos que era violarlo y luego matarlo. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y él aclara bien: me querían violar, homosexuales. Eso no queda duda de la historia en sí, del capítulo 19. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y vuestro consejo. ¿Qué hay que hacer? Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, hasta que esto se arregle. Mas esto es ahora lo que haremos en Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por las tribus de Israel, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10.000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ellos han cometido en Israel. Y se juntaron todos los de Israel, los hombres de Israel, contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Recuerden que aquí hay un asunto a tomar en cuenta. Se hace responsable la tribu de Benjamín. En su territorio hay un pequeño poblado llamado Gabá. Y los líderes de las 11 tribus restantes se dirigen a los líderes de Benjamín diciéndoles: ¿qué es esto? Saquen a esa gente que ustedes tienen allí. Les damos a ustedes la oportunidad de que sean parte de esta justicia que queremos hacer. Esa gente de Gabá, de Benjamín, no pueden continuar viviendo. Esencialmente es el mensaje que las 11 tribus les dan a los líderes de la 12ª tribu, los de Benjamín. Seguimos leyendo. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Así que eran encubridores, empañadores. La misma tribu de Benjamín, toda la tribu, los líderes por empezar y la gente. No aparece aquí oposición o división en la tribu de Benjamín, quienes están en contra de los líderes y los líderes que están a favor de Gabá. ¿Alguna lección vamos a sacar? Seguimos. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá, nada menos que en el lugar. Allí se van a atrincherar para salir a pelear contra los hijos de Israel. ¿Notamos? Pregunto, hermanos, ¿acá se puede ver en la película blanco y negro? El bien y el mal, ¿hasta acá se puede ver? ¿Quiénes son los perversos y quiénes son los que van a aplicar justicia o que les acompañe la justicia? ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Será? Sigamos leyendo. A ver, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada,
sin los que moraban en Gabá, la ciudad culpable, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Así que tenía 700 varones escogidos en Gabá. Tan escogidos, tan poderosos, tan queridos, que el siguiente versículo dice, o da a entender por qué Benjamín los quería tanto, a los de Gabá. ¿Por qué? De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Así que con esta mano izquierda, largar, ¡za! No, esa es gente valiosa, tú no me las tocas. Cuando necesitamos guerra o pelear con pueblos allí, montamos con los de Gabá, gente zurda, yo casi digo diestra, pero diestra con la zurda, para atacar y ganar. Así que no te metas con ellos. ¿Se va entendiendo? Insisto, ¿se nota blanco y negro acá? ¿Quiénes son los negros? O sea, la gente mala. Gabá y Benjamín. ¿Y la gente buena quiénes son? Las 11 tribus restantes. Los 400.000. ¿Será? Seguimos. A ver, recuerden los números, acuérdense de los números. ¿Cuántos componían los guerreros de la tribu de Benjamín? 26.000. ¿Cuántos eran los guerreros de Gabá? 700. ¿Cuántos eran los guerreros de las 11 tribus restantes? 400.000. Ahora vamos a leerlo en un momentito. Avanzamos. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400.000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Así que qué desproporción que había. Aquí el pueblo de Dios que exige justicia, castigar el pecado, horrible pecado, 400.000 hombres de guerra contra un puñado de gente pecadora, tanto los de la tribu de Benjamín, 26.000, que protegen a estos perversos de Gabá, 700. Eso es lo que nos va pintando la historia. Seguimos leyendo. Luego se levantaron los hijos de Israel, de las 11 tribus, y subieron a la casa de Dios, y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Dios responde, la tribu de Judá irá primero. Pregunto, hermanos, ¿qué significará esa respuesta? La tribu de Judá va primero. ¿Qué representa? ¿Qué imaginamos? ¿Alguien se anima a responder? A ver, ¿qué puede escuchar? Judá no fue primogénito, recordemos, fue Rubén, pero Judá sí se le dio el derecho de primogenitura, porque los demás, Jacob, su papá, pues no los vio, había razones, y Judá efectivamente va a recibir la realeza. Pero a ver, otro motivo por el cual Judá es escogido primero para guerrear contra los pecadores. ¿Por qué? ¿Qué tiene Judá? Que Dios lo escoge. Quiero que vayan primero. ¿Para qué? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? A ver, hablen sin la máscara, así los puedo escuchar. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Judá va primero. Quiero que vaya primero. ¿Quién? ¿Qué tiene? Ok, león de la tribu de Judá. ¿Qué más? ¿Qué tiene Judá? Muy bien, David será, efectivamente, él va a aparecer más adelante procediendo de Judá. ¿Pero no les parece que Judá representa santidad? ¡No! Un pueblo pecador. Y este es el gran problema nuestro, hermanos. Dios va a mandar al matadero al primero por sus muchos pecados que tiene. Porque nos creemos que estamos del lado de la justicia, 400.000, que vamos a defender el honor de Jehová. Y que estos son pecadores, no solamente Gabá, que es pecadora, perversa con lo que hicieron, toda la tribu de Benjamín, peor todavía. Así que por lo tanto creemos que la justicia está de este lado, y lo está, parcialmente, porque allá hay pecado. Y hermanos, cuando no miramos eso y creemos que la justicia nos asiste y vamos a castigar al pecador, que Dios está conmigo, no, Dios no está. A ver cómo lo dicen los siguientes textos. Continuemos leyendo.
Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. La primera refriega la ganaron los enemigos, los pecadores. ¿Sigue más? Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Dios responde: suban contra ellos. Ahora sí, esperamos, ¿qué cosa? La victoria. ¿Sí? ¿Será? Siguiente versículo. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Recuerden que eran 400,000 contra 26,700. Aquí cayeron 22,000. Pero seguimos con 370 y tantos mil contra 26,000. Segundo día de guerra. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Pierden nuevamente. ¿Qué mensaje deja eso, hermanos? ¿Se entiende? Nos creemos justos, que la justicia está de nuestra parte. Nos vemos bien y Dios nos ve en pecado. Vamos a pelear contra el enemigo y amigos, haremos papelones. Vamos a caer. Benedicto me contaba ayer, hermanos, la experiencia de años atrás él presenció de un hermano conocido por exorcista. El hombre consagrado asistía allí cuando tenía que hacer su obra de exorcización. Se enfrentaba con demonios, personas poseídas por el diablo, y el hermano era conocido, obtenía sus victorias. La gente lo apreciaba. Un hombre de oración, de consagración, y allí en las luchas terribles, cuando hay casos de posesión demoníaca. En una ocasión lo invitaron otra vez, y Benedicto acompañó. Y allí este hombre mayor pues se enfrenta al mal espíritu. El mal espíritu le dio tal semejante paliza, lo hizo volar por el aire, lo hizo estrellarse contra las paredes. En 3 días más tarde él falleció. Pero antes a Benedicto le testificó: yo salí a la batalla pero no estaba preparado. Yo no estaba preparado. ¿Se entiende, hermanos? Queremos pelear la gran batalla y tenemos pecado con nosotros. No se puede. Cada cual examínese a sí mismo. No diga: oh, ya. Yo sé, ahora entiendo el pecado de fulana y el pecado del hermano y de la hermana. No se meta con la vida de los otros. Métese con la suya propia. Examínese. Si es que queremos ser los guerreros de los 144,000. Acá estamos viendo un ejemplo. Un número sumamente grande contra un grupo pequeño. El grupo pequeño pudo más. Porque Dios no puede acompañar cuando hay pecado. Hermanos, esto es el autoanálisis que nos tenemos que exigir de hacernos a nosotros mismos. Miremos la reacción de la gente a continuación. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Era una profunda conversión, un remordimiento, un arrepentimiento. Y al tercer día, ahora sí, ya vino la victoria. Y de eso trata todo el resto del capítulo 20 y el 21. Terrible el castigo que sufrieron los benjaminitas. Muy instructiva historia. Mis hermanos, quiero traerles a continuación una cita de Elena White, del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2.
en la página 63. El capítulo se llama El sello de Dios. Se nos avecina una guerra moral, emocional. Y nuestra vida tiene que estar sin mancha a la vista del cielo. Pero si andamos nosotros con algún pecado acariciado, confesémoslo a tiempo, quitémonos esa peste a tiempo. De otro modo, queremos meternos en la batalla, nos puede pasar como a estos 400,000 o como a este otro señor que se metió de exorcista también. Miremos pues la cita. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 63. Lo que me hace temblar, dice Elena White, es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos aún de entre los que profesan la verdad se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y la santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Se confían demasiado. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón a la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuando tanto se la desprecia y hoy se la desecha. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre sus observadores de la ley de Dios, y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida que en la otra clase aumenta el desprecio hacia la ley, esos preceptos. Mis hermanos, necesitamos comulgar con Dios para que Dios ponga en el corazón amor por la verdad, amor por su ley, amor por sus preceptos. Tomando el ejemplo de esta historia de los benjaminitas y Gabá. Absolutamente, Gabá despreciaba la ley de Dios, en ese afán de tener relaciones homosexuales con este levita. Imitaban acabadamente el pecado de Sodoma y Gomorra. Grave es el pecado de los benjaminitas. Protegen a los culpables por algunos intereses políticos, si era ese de defender a sus 700 expertos con la onda. ¿Dónde está el concepto de ley de Dios? No lo tienen. Pero ¿qué decir del resto de las tribus? Creíamos que ahí estaba el blanco. No, ni siquiera. Hay pecado acá también, por lo cual Dios no puede bendecir. Y hay muertes y muertes. Hasta que finalmente, cuando ellos confesaron su pecado, hicieron pacto con Dios, Dios comienza a bendecirlos. Mis hermanos, queremos ser bendecidos nosotros también. Lo sentimos. Les invito, si lo desean, pónganse en pie. Y les invito más, vengan a acompañarnos aquí adelante, acá. Vamos a orar, hermanos. Que no nos llegue a pasar lo de las 11 tribus. Dejemos a los benjaminitas, son pecadores. Los de Gabá, ni qué decir. No gastamos tiempo con esa gente. Con las 11 tribus restantes, eso sí hay que preocuparnos. No nos llegue a pasar la suma confianza, que creemos que estamos de parte de la justicia, que andamos bien, que vamos a hacer la misión y hay pecado. Dios no lo va a tolerar. Por eso se nos cuentan estas historias. Así que yo les invito a los hermanos que lo deseen, vengan acá adelante, vamos a orar, vamos a reconsagrarnos, hermanos, en base a esta historia que estamos leyendo, para que seamos nuevas criaturas, que imitemos lo que el Señor nos enseña en la palabra, con la cita adicional que se leyó de Elena White, con más razón, quienes van perdiendo la reverencia a la ley por el constante contacto con los impíos. Cuando estamos mirando demasiada televisión y demasiada tontería en imágenes, en sonidos, en voces, en acciones, y ya no nos parece tan solemne el mandato que Dios da. Si fulano lo hace, ¿qué problema hay si lo hago yo? Y bajamos la norma, hermanos. Y el riesgo que corremos es que nos pase exactamente como a las 11 tribus que sufrieron castigo. Y eso no puede pasar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Bien, gracias a los hermanos que se han acercado. Arrodillémonos y oremos. Querido Padre que estás en el cielo,
Te damos gracias por el estudio de la palabra de Dios. Gracias por estos mensajes que contiene el libro de Jueces, esta enseñanza grande que pones delante de nosotros. Y es a no estar confiados en que creemos que hacemos bien las cosas y Dios desde el cielo nos conoce y lo desaprueba. Querido Padre, tenemos un gran mensaje que llevar al mundo con el poder y el espíritu de Elías, a amonestar al planeta entero de que la hora del juicio ha llegado y que todo rostro se vuelva al Creador. Pero tenemos que llevar un corazón limpio, consagrado, para pelear la gran batalla. Por lo cual pedimos tu bendición a todos los hermanos que se han acercado, que están arrodillados, al resto de hermanos que están orando también, y también especialmente a los amigos conectados en las redes. Pedimos que nos bendigas a todos, que nos tengas paciencia, que perdones nuestros pecados, que nos des tu Espíritu Santo, que nos des un nuevo corazón. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.